Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodríguez Chacón, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Voy en noveno semestre y estoy en el campus de Villavicencio. En el día de hoy vengo a hablarles de la conciliación extrajudicial ante lo contencioso administrativo. ¿Qué es? Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos entre un particular y el Estado o entre agentes estatales. Es un requisito de procedibilidad cuando se pretende una reparación directa, una nulidad y restablecimiento del derecho, hayan controversias contractuales. La naturaleza de esta conciliación se dice que es mixta. ¿Por qué? Porque es una actuación administrativa. Las características, ¿cuáles son? Que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, es una actuación consensada ya que es de mutuo acuerdo por las partes. El agente del Ministerio Público no intervendrá ni impondrá lo que se debe conciliar o al acuerdo que se debe llegar, pero de la conciliación a la que se llegue tiene que tener una aprobación judicial. También es una actuación preventiva. ¿Por qué? Porque se busca la solución de un litigio o de un conflicto antes de ir a las vías procesales. También tiene que este litigio tiene que ser susceptible de ser conciliado y que las partes tengan capacidad. ¿Cuándo se considera cumplir el requisito de procedibilidad en una conciliación extrajudicial? Se considera cumplido este requisito cuando no se llega a un acuerdo en la audiencia de conciliación, no se llega a un mutuo acuerdo, o también cuando contados los 3 meses a partir de la citación a la audiencia no se realiza por algún motivo. Con la simple solicitud de la conciliación podemos ir ante lo contencioso administrativo, cuando también podemos llevar una declaración juramentada donde decimos que desconocemos el paradero, el número y la ubicación de la otra parte. Debe presentarse la solicitud. La solicitud debe presentarse de manera individual o conjunta por los interesados, que pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tienen que estar representados por un abogado que esté inscrito en el Consejo Superior de la Judicatura y que tenga facultad para conciliar. La solicitud debe dirigirse al procurador o a un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Una de las preguntas más frecuentes es si se debe acudir con un abogado. Sí, se debe acudir con un abogado porque la ley, en aras de la protección de los derechos de las partes, dice que a una conciliación extrajudicial debe irse con un abogado que esté inscrito ante el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cuáles son las características de la solicitud que se va a presentar? La solicitud debe tener las siguientes características, que son la designación del funcionario a quien se dirige, la individualización de las partes, las diferencias que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan, las pruebas que se van a hacer valer en el proceso, la estimación razonada de la cuantía de lo que se pretende y la manifestación bajo gravamen que no haya otra solicitud por unos hechos y unas pretensiones iguales a estas. La indicación de las notificaciones a dónde se deben surtir, la copia convocada y el sello recibido. También debe presentarse una copia cuando se hace la solicitud de la conciliación extrajudicial. También se debe llevar a la entidad a la que se pretende llamar. También debe contener la firma del solicitante o de los solicitantes. Además de los requisitos anteriormente mencionados, debemos tener en cuenta que los términos de caducidad de todos los medios de control no son los mismos. Entonces, para que nos prospere nuestra solicitud, debemos invocar qué medio de control vamos a aplicar si no llegáramos a un acuerdo conciliatorio. En caso de que nuestro medio de control sea nulidad y restablecimiento del derecho,
tenemos que primero mirar si no proceden más recursos y si no, si ya agotamos la vía administrativa o si no, nuestra solicitud no puede ser aprobada. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los requisitos faltaren? El agente del Ministerio Público por asuntos administrativos deberá inadmitir la solicitud y correr traslado a las partes o los solicitantes o los interesados para que subsanen en el término de 5 días, o si no, se da por desistido o por no presentada la solicitud. ¿Qué pasa si el agente del Ministerio Público no tiene competencia por factor territorio o por la naturaleza del litigio? Si alguna de estas dos operan, solo una, él debe remitirlo al agente que sí le compete para que tenga atribuciones sobre este. ¿Qué asuntos son susceptibles de conciliación? Las personas jurídicas de derecho público tienen la facultad para conciliar extrajudicialmente y conocer de los litigios de naturaleza particular de contenido económico, como lo señala el CEPACA, que es el artículo 138, nulidad y restablecimiento del derecho, 140, reparación directa, y 141, controversias contractuales. ¿Qué asuntos no son susceptibles de conciliación? Como lo señala el artículo 8 de la Ley 640 de 2001, los conciliadores deben velar porque se protejan los derechos que son ciertos e indiscutibles, o sea, de los que no podemos, de los que son irrenunciables, de los que ya conocemos que están en la Constitución, no los podemos negociar. ¿Qué ocurre si el conflicto no es conciliable? Después de la presentada la solicitud, el agente del Ministerio Público deberá dar traslado a las partes en el término de 10 días, donde esta deberá contener lugar y fecha de presentación, fecha en que se expide la constancia, el objeto de la conciliación, las pretensiones y los hechos en que se basaron y por qué el asunto no es conciliable con fundamentos en derecho, y debe estar firmado por él. ¿Qué pasa si sí es conciliable el asunto? El litigio. En el término de 10 días se debe dar traslado a las partes, donde dirá el lugar, hora y fecha de la audiencia, para que las partes concurran en un término no mayor a 30 días. ¿Qué pasa si no concurrimos a la audiencia? Tenemos 3 días hábiles para presentar por qué no comparecimos a ellas, y tiene que ser por fuerza mayor o caso por fortuito. En caso de no hacerse así, quiere decir que no tenemos ánimos de conciliar. ¿Cuáles son las consecuencias de ellos? Es como una falta grave para nuestra contestación de la demanda, para las excepciones previas, y tenemos un paso menos que nuestra contraparte. Muchas gracias, les hablé de todo lo que pueden ser las preguntas más frecuentes de la conciliación extrajudicial, y fue para mi clase de procesal público. Muchísimas gracias.